Gracias. Bueno, ese es un curso de extensión universitaria. Entiendo que todos ustedes vienen de distintas universidades. ¿De qué universidades vienen? San Marcos, también San Marcos. Lambayeque. Qué bien. Muy bien. Bueno, ya que somos pocos, y supongo irá llegando más gente más adelante, si quieren pueden acercarse un poco como para poder hacer esto un poco más cercano. Y bueno, sí, el tema de hoy es reforma electoral y básicamente lo que yo quería hacer ahora era contarles un poco cómo ha ido evolucionando el tema de reforma electoral a lo largo de los últimos años, en específico desde el año 2015 en adelante. ¿Y por qué desde el año 2015? Porque muchas de las normas que se han dado en esa época afectan a los procesos que tenemos actualmente, tanto al proceso de elecciones regionales y municipales 2018, como también al proceso de elecciones congresales extraordinarias que vamos a tener en enero próximo. También les quería hacer como que ese recuento para que más o menos se fijen cómo ha ido avanzando la legislación electoral, cuál ha sido el impacto que han tenido cada una de estas oleadas de reforma electoral. Y básicamente eso es lo que quería traerles un poco a colación. Ahora, lo primero que hay que recordar como para tener en contexto es a qué nos referimos o cuál es el sistema electoral peruano. Y ustedes obviamente conocen, y entiendo ustedes son alumnos de Ciencia Política, Derecho, ustedes más o menos saben cómo está compuesto el sistema electoral peruano, o por lo menos cuáles son los organismos del sistema electoral peruano. Está el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC. Cada uno de ellos tiene funciones específicas. El Jurado Nacional de Elecciones se encarga básicamente de todo el tema referido a la legalidad del proceso electoral. Y es el encargado de realizar las tareas de fiscalización, ¿no? Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones básicamente se encarga de velar de que el proceso electoral cumpla con todo lo que la ley establece, de que se cumplan todas las reglas electorales y obviamente es el encargado de administrar justicia. OMPE se encarga de la organización del proceso, es decir, básicamente tiene una tarea logística, si es que se le quiere simplificar. Y RENIEC, ya todos sabemos, elabora el padrón electoral, que es un elemento muy importante, pero se ejecuta en una etapa inicial de los procesos electorales. Ahora, entre las funciones del jurado, no solamente está la de administrar justicia o fiscalizar, sino también puede proponer iniciativas legislativas. Esto quiere decir que puede proponer cambios a la legislación electoral si fuese necesario o si encuentra que hay una incongruencia o algún problema con la legislación que se tiene vigente. Ahora, el jurado ha venido impulsando la reforma electoral desde hace muchísimo tiempo, desde el 2011 por lo menos. Pero aquí también quería detenerme y mostrarles un poco esto, ¿no? El panorama que el jurado siempre ha tenido que enfrentar es de que tenemos una legislación electoral dispersa. Es decir, si ustedes buscan una ley, imaginemos que estén buscando las reglas que gobiernan a las elecciones generales, van a encontrar a la LOE, que es la Ley Orgánica de Elecciones. Pero la LOE no les va a resolver absolutamente todos los problemas porque hay otros procesos electorales. Es decir, ha habido distintas leyes para poder tratar distintos procesos electorales que se han dado en distintos momentos del tiempo. Estamos hablando de normas que en el caso de la Ley Orgánica de Elecciones se dio en la década de los 90 y se ha ido actualizando a medida que ha ido avanzando el tiempo, ha ido modificándose. Eso quiere decir de que puede haber ciertas incongruencias entre lo que dice una norma reciente, como la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, y lo que dice la LOE, o alguna modificación que se haya hecho en las leyes de elección municipales o la Ley de Elecciones Regionales con lo que dice la LOE y viceversa, o lo que dice la LOE y la Ley de Organizaciones Políticas. Este panorama disperso es algo que ha venido enfrentando el Jurado Nacional de Elecciones, que ha venido utilizando esta potestad de presentar propuestas para poder, digamos, de alguna forma resolver los vacíos o lagunas que pudiesen existir. Y más o menos ha sido la tarea que ha venido desarrollando antes del 2015, ¿no? En el 2011 el jurado presenta un proyecto de código electoral y seguramente ustedes han escuchado mucho del código electoral durante los últimos años, ¿no? Que es una propuesta que básicamente lo que quiere hacer es reunir las 15 normas que vimos hace un rato, es decir, esas 13 leyes que habían existido en el 2015 en un solo cuerpo, de tal forma de que
tengamos una legislación electoral que sea coherente y sea fácil de acceso para el ciudadano. Lamentablemente, como casi siempre sucede con los proyectos de código, en el 2011 el proyecto de código no tuvo éxito. Y es así que el jurado continúa impulsando otras propuestas ya más individuales, ¿no? La nueva ley de derechos de participación y control ciudadano, propuso una nueva ley de partidos políticos. Y entre el 2011 y el 2013 es el momento en el que menos cambios se generan en la legislación electoral. No hay muchos. Pero en el 2013 tuvo lugar un acontecimiento que seguramente ustedes recordarán. ¿Recuerdan la revocatoria que hubo en Lima? ¿Y qué recuerdan de ese proceso? Ya votaban, me imagino, en ese momento. ¿Y qué recuerdan del proceso? ¿Fue pesado? ¿Fue molesto? ¿Mucho tráfico? No necesariamente, pero había ciertos cuestionamientos sobre la revocatoria. Porque en la antigua norma de revocatoria establecía, por decir una de sus falencias, de que tú tenías que juntar una lista de ciudadanos para poder solicitar la revocatoria, pero tu tope máximo de ciudadanos eran 400.000. Y con esos 400.000 se presentó una revocatoria para la ciudad de Lima. ¿Y Lima cuántos habitantes tiene? ¿Cuántos? En esa época tenía 8 aproximadamente. Entonces, con 400.000 firmas, se llevó adelante una revocatoria de una ciudad de 8 millones. Es decir, no había ninguna correlación, ¿no? Entonces, el problema de la revocatoria trajo nuevamente a colación y a la palestra pública el tema de la reforma electoral. Y es así que a partir del 2015 podemos como que observar 3 momentos bien, digamos, que se pueden distinguir uno del otro de reforma electoral. Tenemos 3 etapas, que es básicamente lo que vamos a ver hoy. Primero tenemos una primera reforma electoral que se da entre el 2015 y el 2016, donde los temas esenciales que se ven allí son el tema de revocatoria, la no reelección de autoridades subnacionales y dádivas. Luego vamos a ver una segunda reforma electoral que se da entre fines del 2017 y inicios del 2018, donde se generan algunos cambios adicionales, donde nuevamente tenemos un código electoral y tenemos normas que afectan a los procesos inclusive de ahora, como es el tema de la intangibilidad o el financiamiento de las organizaciones políticas o incluso la eliminación de las organizaciones políticas locales. Y finalmente, lo que vamos a tener, que es lo más reciente, es la reforma del 2019 que inicia con el referéndum del 2018, en el que supongo todos ustedes participaron, y el proceso de reforma política que acabó en agosto de este año. Y un poco al finalizar también vamos a hablar del proceso de elecciones congresales extraordinarias que tenemos ahora y cómo se está aplicando estas reformas electorales en este proceso, ¿sí? Entonces, vayamos por partes, ¿no? Lo primero que vamos a ver entonces es la reforma electoral del 2015 al 2016. Como les dije, esta reforma tenía en su núcleo el tema de la revocatoria, porque era un problema que se dio en Lima y que tenía que solucionarse. Y dicho sea de paso, si tienen alguna duda o alguna pregunta o cualquier otra cosa, pueden interrumpirme y podemos un poco conversar, aprovechando que no somos muchos. Durante este proceso de reforma electoral se terminan aprobando 9 leyes. La primera, bueno, que van desde la prohibición de la reelección inmediata para autoridades subnacionales hasta la ley 30414 que incluía el tema de dádivas, ¿no? De estas 9, yo podría resaltar solamente algunos, ¿no? La primera de ellas es la modificación a la revocatoria, que se da en abril del 2015. Y básicamente lo que hace aquí es, digamos, cosas bien puntuales. Primero, el tema del porcentaje de las firmas. Ahora es un porcentaje fijo, es 25% de la circunscripción a la cual tú vas a solicitar la revocatoria. Es en una fecha fija, es en el tercer año es en el que se da la revocatoria. Ya no hay nuevas elecciones municipales, que era lo que más nos molestó, creo, en la elección del 2013, porque como vacaron a un grupo considerable del Consejo Municipal de Lima, se tuvieron que elegir a nuevos consejeros municipales, lo que nos conllevó, además de la revocatoria, a una elección municipal adicional. Todas estas
Todos estos cambios en la revocatoria se hicieron justamente para subsanar el problema que se presentó en el proceso de revocatoria de 2013. Y esta es, digamos, la primera norma o la norma que más fácilmente fue aprobada en ese proceso. Junto con esta se aprobaron algunas otras más. Primero se hicieron algunos cambios a la declaración jurada de hoja de vida. ¿Ustedes saben qué es la declaración jurada de hoja de vida? ¿Sí? ¿Qué es? Entonces, ¿quién la entrega? Un candidato. Ya. La declaración jurada de hoja de vida originalmente nace con una iniciativa del jurado. El jurado dice, bueno, voluntariamente pueden brindar cierta información. Era opcional. Eventualmente eso se ingresa en la Ley de Organizaciones Políticas, donde se convierte ya en un requisito para que tengan que presentar al momento de inscribir sus solicitudes de inscripción de candidatos. Y en el 2015 se añaden algunos campos a esta declaración jurada. En la declaración jurada tú pones si has recibido condenas, pones tu nivel educativo, dónde has trabajado, pero además de estos ítems, se incluye también todas las sentencias que hayas podido recibir, incluso aquellas que tengan reserva de fallo condenatorio, es decir, aquellas en las cuales el juez haya dicho, no vamos a decir, estás condenado, pero no vamos a decir cuál es tu pena. Y también se incluye la declaración de bienes y rentas. Y esto es importante porque los candidatos ahora estarían obligados a incluir esta información dentro de su declaración de hoja de vida. Y esta información de la declaración de bienes y rentas se convierte también en una causal de exclusión en caso el candidato mienta o omita la información. Entonces, ese es un cambio importante para la declaración jurada de hoja de vida porque nos da más instrumentos para poder conocer a nuestros candidatos y poder elegir bien. Otro cambio que es importante en este espacio temporal es la creación del REDERESI. El REDERESI es el registro de deudores de reparaciones civiles. Es decir, si tú has sido condenado por un delito contra el Estado y debes una reparación civil al Estado, tienes que pagarla. Ahora, ¿qué es lo interesante de este registro? Es que genera un impedimento para ser candidato. Si tú estás en este registro, si le debes plata al Estado por una reparación civil, no puedes ser candidato. Es decir, genera un impedimento para que tú seas candidato. Esta es una reforma que se dio en el 2015 y todavía sigue vigente hasta ahora. Además de este cambio pequeño, tenemos la creación de la ventanilla única. ¿Saben qué es la ventanilla única? ¿Qué es la ventanilla única? ¿Y quiénes usan la ventanilla única? Así es, en efecto, en el 2015 se crea una herramienta para las organizaciones políticas. Es decir, se crea una página web, un servicio en línea, a través de la cual las organizaciones políticas pueden revisar información de sus candidatos y precandidatos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que los propios partidos políticos puedan filtrar quiénes son los candidatos que van a participar y van a representar a la opción política en una elección. Ahora, ¿qué campos incluye la ventanilla única? Son los campos que tenemos en pantallas, ¿no? Se incluye información sobre sentencias condenatorias que brinda el Poder Judicial, órdenes de captura nacional e internacional, sentencias condenatorias existentes en el exterior, deudas municipales, deudas tributarias, bienes, deudas alimentarias y deudas ante el Estado por reparaciones civiles. De toda esa información, lamentablemente no se cuenta con toda. Por ejemplo, las sentencias condenatorias existentes en el exterior no son parte de la base de datos del Estado y son más difíciles de conseguir porque hay que seguir un trámite ante cada uno de los países que se solicita y eso demora. Del mismo modo, hay problemas con las deudas municipales. Y esto porque las municipalidades, especialmente las distritales, no tienen pues una reputación de tener toda su información de forma ordenada o almacenada en medios digitales. Entonces es difícil acceder a esa información. Pero el resto sí se puede acceder y se les brinda la opción para que con un código de clave los personeros de las organizaciones políticas puedan revisar el uso de la ventanilla única. Un tema sí es que el uso de la ventanilla única no es obligatorio. O sea, la ley no te dice que es obligatorio y no establece ninguna sanción. Eso es algo que posiblemente tenga que ser materia de reforma y es algo que el jurado ha propuesto también en el último proyecto de código que hemos presentado este año.
Pero en principio es una herramienta que las organizaciones políticas podrían utilizar. No sé si han escuchado en las noticias, pero había una nota en la que decían de que aproximadamente se habían hecho más o menos 1.400 usos de la ventanilla única para este proceso. Es decir, de que las organizaciones políticas han filtrado al menos a 1.400 de sus precandidatos con ese sistema, lo cual es positivo, pero obviamente se requiere que hagan más, porque aproximadamente los candidatos en una elección congresal son entre 2.500 a 3.000. Entonces, digamos, todavía habría un grupo al que le falta ser filtrado, por así decirlo, ¿no? Ahora, aquí sí venimos ya a puntos que tal vez son más importantes porque han tenido un impacto en las reformas posteriores. La ley 30414. No sé si ustedes se acuerdan de esta norma, no sé si se acuerdan de la norma de dádivas. ¿Se acuerdan de que esta norma se dio en medio del proceso electoral? La 30414 se publicó en el peruano el 17 de enero del 2016 y el proceso de elecciones generales del 2016 se había convocado en octubre aproximadamente del 2015. Entonces, esta norma cambia las reglas de juego a mitad del proceso electoral. Y eso genera cierto cuestionamiento al sistema electoral porque el jurado y la OMP y RENIEC se ven en una posición incómoda porque tienen que elegir si van a aplicar toda la norma, si van a aplicar parte de la norma o si no la van a aplicar. Porque no había ninguna respuesta expresa en la ley que nos dijera si podemos o no utilizar una norma que se da en medio de un proceso electoral. Más aún cuando la Constitución nos dice que toda ley que es aprobada es vigente, es decir, es aplicada a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial. Entonces, esta norma genera distintos problemas al sistema electoral, sobre todo porque incluye una infracción que es sancionada con la exclusión del candidato, que es la entrega de dádivas. Ahora, la sanción por dádivas no es negativa per se, pero la redacción que tenía cuando recién se dio eso en el 2016 era dejaba bastante que desear, porque no había ninguna graduación. Lo que hacía era si tú entregabas dinero, cualquier sea el monto, o entregabas o prometías algún regalo a cambio de un voto, lo que ocurría es de que procedía a la exclusión de forma inmediata. Lo cual podría parecer exagerado si, digamos, tú solamente has entregado, no sé, un regalo que cueste 10 soles, por ejemplo, ¿no? Frente a otro candidato que ha entregado o dinero o ha prometido la entrega de un monto, digamos, de 10.000 o 15.000 soles. Digamos como que no habría mucha diferencia, ¿no? Y además del tema de dádivas, se generan algunos cambios adicionales que también son importantes señalar, porque también han sido objetos de reformas posteriores. En cuanto a los requisitos para participar, se exigen 4% de adherentes para poder generar o inscribir una organización política. Se añade un 1% adicional para la barrera electoral en el caso de que una organización vaya en alianzas. Se establece un plazo de renuncias para los candidatos de un año antes del proceso electoral. Y creo que los cambios más importantes están en democracia interna, porque en el caso de democracia interna, lo que hacen es elevar el número de designados. Antes de la ley 30414, el número de designados máximo que una organización política podía incluir, y por designados me refiero a aquellos a los que eligen a dedo, solamente era del 20%. Con la ley 30414 el porcentaje se eleva a 25%, que ya es una cantidad considerable. Y hay otra cuestión más. En el caso de la 30414 también eliminan una causal de cancelación. Con la dación de esta norma, las organizaciones políticas, para poder ser canceladas, tenían que dejar de participar en 2 procesos consecutivos. Tiene que participar de un proceso electoral, ese es el objetivo que persigue. Si no participas en una elección, el partido no tendría pues ningún objeto, más que ser una asociación de ciudadanos, pero una asociación de ciudadanos la podemos formar ahorita mismo y no necesita ninguna inscripción en ningún registro. Luego también, un punto que sí es destacable de la 30414 es la entrega del financiamiento público directo. Antes existía el financiamiento público directo, pero no se entregaba. No se entregaba porque había un pedacito de la norma antigua que se decía de que eso dependía del MEF exactamente. O sea, si el MEF tenía recursos, se entregaba el financiamiento público directo.
Con la 3414 se hace efectiva la entrega y a partir del año 2017 se empieza a entregar a este financiamiento. Y si saben qué es el financiamiento público directo, ¿no? Es el dinero que el Estado entrega a una organización política para que pueda realizar funciones de capacitación a sus propios militantes y pueda pues reforzarse un poco. Otro punto que es importante de esta etapa de la reforma es la prohibición de la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes. Esta reforma lo que hace es que modifica la Constitución, el artículo 191 y 194. No alcanza a los consejeros regionales ni a los consejeros municipales, pero sí prohíbe la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Esta norma se dio en el 2015 y en el 2018 hubieron algunos que dijeron de que no era aplicable porque ellos habían sido elegidos en el 2014, antes de que se diera esta norma y que tenían derecho a la reelección, lo cual no es cierto. No hay un derecho fundamental a la reelección en ningún lado. Y, nuevamente, las leyes en el Perú se aplican al día siguiente de que son publicadas. Entonces, si esta norma se dio en el 2015, eso quiere decir de que del 2015 en adelante, toda persona que ostenta un cargo de alcalde o gobernador y quiere postular inmediatamente a un siguiente periodo, no lo puede hacer, sino que tiene que esperar un periodo de 4 años para poder volver a hacerlo. Básicamente eso es lo que hace la prohibición de la reelección de gobernadores. Pero aquí también quería destacar una cosa. ¿El presidente de la República puede reelegirse? ¿Sí o no? ¿No? En realidad sí puede, pero no inmediatamente. O sea, tiene que dejar pasar un periodo para poder hacerlo. ¿Y ustedes se acuerdan cuándo se dio esa modificación? En el contexto del regreso a la democracia después del periodo de, digamos, de gobierno fujimorista. Entonces, al 2015 ya teníamos una tendencia. En el 2001 se dio una norma para que la reelección del presidente no fuese inmediata. Y en el 2015, con la modificación del 191 y 194, las autoridades subnacionales, alcaldes y gobernadores no podían reelegirse de forma inmediata, siguiendo la misma línea que la prohibición de la reelección inmediata del presidente de la República. Con esta norma termina la primera fase de la reforma electoral. Si nos ponemos a hacer un recuento, nos vamos a dar cuenta que en realidad los cambios que han tenido aquí tienen una importancia media. Es decir, no han atacado ningún problema de fondo, no han atacado problemas de democracia interna que existían en ese momento, no han atacado problemas de financiamiento de las organizaciones políticas, aunque sí han habido algunos pasos en la dirección correcta, con el tema de la ventanilla única, con los cambios en la declaración jurada de hoja de vida, e incluso con, por lo menos, el inicio de la discusión sobre el tema de la prohibición de dádivas, ¿no? Aunque con este tema vamos a regresar otra vez, ¿no? Entonces, aquí tenemos una reforma electoral que, digamos, fue a medias. No llegó a todos los espacios que se quería llegar, pero al menos empezó con la discusión. Con ello llegamos ya a la reforma del 2017. Sí. Quería preguntarle lo que hubo un poco de controversia en el 2018 en las elecciones municipales es sobre el tema de los alcaldes distritales postulaban a la provincia y los alcaldes provinciales iban a la distrital en vista de que no le permitían la reelección. ¿Cómo se configuraba? ¿Qué interpretación? A ver, lo que ocurre es de que esta norma que prohíbe la reelección, la prohíbe a secas. Y el Jurado Nacional de Elecciones en el 2018 se presentó un caso en Purús. Y en este caso de Purús, que es el primero en el cual se trata este tema, el jurado dice, bueno, sí, en efecto, los alcaldes y gobernadores no pueden reelegirse, pero ¿qué significa o qué implica la reelección? Y lo que hace el jurado ahí es detallar qué elementos se tienen que tener en cuenta para que se configure la reelección. El primero de esos elementos es primero que estés participando en la misma circunscripción. Es decir, si tú eres gobernador regional, tienes que lanzarte como gobernador regional y tiene que ser en la misma circunscripción. Es decir, si tú estás yendo como gobernador regional en Puno, pero bajo las reglas nuevas naciste en Arequipa, podrías lanzarte como gobernador de Arequipa, no es reelección.
tiene que ser en la misma circunscripción y el mismo nivel. O sea, tiene que ser la misma persona y la misma circunscripción. En el caso de una municipalidad distrital, si yo soy alcalde distrital y me lanzo a alcalde provincial, ¿es reelección? No, porque no es a la misma circunscripción, no es el mismo cargo. Si soy alcalde provincial, ¿podría ir a un distrito? Sí, porque no es reelección. Pero lo que sí dijo claramente el jurado es de que si tú eras vacado, imaginemos que usted fuera alcalde y fuiste vacado. ¿Tú, alcalde vacado, podías participar en la elección? No, porque originalmente fuiste elegido para cumplir el periodo del 2014 al 2018. Que se haya interrumpido tu mandato porque se te vacó no significa de que haya habido, que ese periodo de tiempo se cuente como el espacio, digamos, que exige la prohibición y que te permita participar. Entonces, yo les recomiendo que lean esa resolución, es la resolución de Purus, que se dio en el 2018, y allí hay un pequeño cuadro en el cual se detalla qué implica reelección y qué no implica reelección. Y básicamente los dos elementos que hay que tener en cuenta es que sea la misma persona y que sea en la misma circunscripción para que se configure la reelección. Y obviamente ahí se habla de los alcaldes revocados, los alcaldes vacados y, digamos, esas autoridades que han visto interrumpido su mandato, ¿no? Esto en cuanto a la reforma del 2015. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Sí. En esa misma línea, actualmente los congresistas que... De eso vamos a hablar más tarde, ahorita no. Porque va a hablar sobre el tema del 90 y la reelección de los congresistas, ¿verdad? Sí, eso vamos a verlo más adelante porque ahorita estamos viajando en el tiempo y estamos en el 2015. Aquí todavía no se ha modificado la Constitución, ¿no? O sea, en el artículo 90. ¿Otra pregunta más? Doctor, estas reformas, si uno analiza, han estado dándose de acuerdo a una cultura en ese momento. Por ejemplo, la reforma de la no elección a las autoridades locales se ha dado una situación de tanta corrupción en algunos puntos del país en ese momento. En efecto. Una reacción, pero frente a eso, su punto de vista suyo como profesional, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta norma, porque se supone que la democracia permite que el ciudadano elija sus autoridades libremente. Si el alcalde o la autoridad hace una buena gestión, la gente, los electores tendrán que reconocerse. En ese momento sucedió un tema político, cultural, todo el mundo se alarmó por ello y plantearon esta norma. A ver. Pidiendo reelección. Yo particularmente, yo no estoy de acuerdo con esta norma. ¿Por qué? Porque quien debe decidir si se reelige o no es el ciudadano, el elector. Sí, pero también hay que darnos cuenta de que hay límites a la reelección, ¿no? Solamente hay que recordarnos en el caso de los alcaldes distritales o alcaldes provinciales. ¿Alguien ha ido a Chosica en el 2015 o 2017? Ahí había un alcalde que... Luis Bueno. ¿Cuánto tiempo estuvo en el Perú, en el poder? ¿20 años? Ya. Ese es digamos, sí, en Chorrillos también. Digamos, los que estaban a favor de esta reforma, lo que planteaban es, ¿qué es lo que busca la democracia? ¿Y qué es lo que busca? ¿No busca alternancia en el poder también? Entonces, si vamos a permitir que una persona se perpetúe en el poder durante 20, 30, 40 años o hasta que se jubile incluso, no estamos cumpliendo con ese mandato de alternancia. Entonces, por eso se prohíbe la reelección inmediata. Ahora, hay un argumento en contra también, y es que la población tiene el poder de decidir y de poder negarle el voto y votar por otra persona más. Este cambio constitucional y la mayoría de los cambios constitucionales tienen sí un ámbito técnico, que es sobre el cual podríamos hablar sobre si es que es adecuado o no, pero también tiene una carga política. Y como tiene una carga política, es parte de una elección política. Es como cuando uno diseña un sistema electoral. Tú eliges la forma en que va a tener tu sistema electoral de acuerdo a lo que tú deseas o lo que quieras tener. En este caso, el legislador lo que optó es por darle cabida a este espacio de alternancia y prohibir una reelección inmediata, ¿no? Ahora, los efectos de la reelección inmediata, creo que todavía no estamos demasiado cerca como para poder ver exactamente si es que es bueno o malo, porque esta elección 2018 ha tenido recién un periodo, ¿no? Y con ese se va a cumplir un segundo. Supongo que al finalizar este segundo periodo desde este cambio normativo, pues se podrá ver si es que ha sido bueno, si es que ha sido malo.
Pero en principio, la reforma de la prohibición de reelección del 191 y 194 obedece pues a una elección política que se ha hecho, es una opción que se ha escogido, ¿no? Pero ya se verá más adelante. Sí. Creo que... El exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González, gobernó 20 años y justo para las elecciones del 2014 se destapó toda la red de corrupción de su organización criminal y ahorita está en la cárcel. O sea, por ese lado yo sí soy a favor de la no reelección de autoridades. Sí, o sea, nuevamente, en este ámbito, si bien es como les decía, hay un ámbito técnico sobre el cual se puede hablar, lo cierto es que ha sido una opción del legislador y el legislador optó por impedir la reelección inmediata. Una cosa que sí hay que señalar es que el propio Tribunal Constitucional ha señalado que la reelección no es un derecho fundamental. O sea, si yo he sido elegido a un cargo, yo no tengo derecho a postular al mismo. Si la ley o la Constitución me lo impiden, está bien. No hay ninguna razón. El derecho a la participación política tiene que ver con la posibilidad que tú puedas postular siquiera alguna vez a ese cargo. Y eso es lo que se trata de proteger. Pero eso en cuanto a la elección 2000, digamos, a este proceso o a esta modificación sobre el 191-194. Estamos en el 2015, llegamos al 2016 con la 3414, tuvimos un problema con una norma que se dio en medio del proceso electoral y eso dio a pie a que se propusiera una reforma integral. El 2017 el jurado, terco, promete o presenta un nuevo proyecto de código electoral, el proyecto electoral de código 2017. Como les dije, ya habíamos presentado un proyecto en el 2011, pero ese no tuvo éxito. Pero en el 2017 se presenta nuevamente un proyecto de reforma integral. ¿Y por qué es importante este proyecto del 2017? Porque inserta distintas cosas que no estaban en discusión, como el tema de paridad y alternancia, como el tema de que los procesos de democracia interna tengan que ser ejecutados bajo la supervisión de los organismos del sistema electoral, ¿no? Ya sea el Jurado Nacional de Elecciones, OMPI, RENIEC. Se insertan reglas sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, se trata de arreglar el tema de dádivas, y es la presentación del proyecto de código del 2017, en abril del 2017, que abre la discusión de una reforma electoral. Ahora, ustedes recordarán, en ese proceso hubo una comisión especial del Congreso que elaboró un documento de trabajo que finalmente no llegó a más, que también tenía una vocación de ser integral. Pero lamentablemente, el Congreso de la República no aprueba un código electoral, sino aprueba varias modificaciones a la legislación electoral. Y en específico, bueno, y acá un paréntesis antes, y eso se me estaba olvidando. ¿Qué es lo que busca el proyecto de código? Además de la unificación y de las reformas o propuestas que estaba planteando, hay algunas que es importante tener en cuenta. Primero, también trataba o propugnaba la estandarización del cronograma electoral. Y como vamos a ver más adelante, antes el cronograma electoral de una elección regional y municipal y de una elección general diferían. Tenían tiempos de ejecución que no eran iguales. También se propone la inserción de los jurados electorales descentralizados, que son jurados electorales especiales pero que tienen vocación de permanencia. Esto para poder atender los procesos extraordinarios que pudiesen presentarse, como un referéndum o como esta elección congresal que tenemos en enero, y también para que puedan atender en primera instancia los temas de vacancia y suspensión. Del mismo modo, también se estaba insertando algunos impedimentos para ser candidato y también se estaba proponiendo algunas normas para fortalecer el funcionamiento de las organizaciones políticas, ya sea a través de democracia interna, reglas de financiamiento y con una mayor fiscalización sobre los comités partidarios. Ahora, como les dije, esa reforma, o sea, la propuesta del proyecto de código como tal, como un único cuerpo normativo, no tiene éxito. Y lo que hace el Congreso de la República es aprobar 6 normas que tratan de resolver algunos problemas que nos había dejado la reforma anterior. En específico, el problema de la Ley 3414 con su emisión en medio del proceso electoral. Entonces, ¿qué es lo que aprueba el Congreso? El Congreso aprueba 6 normas. La Ley de Intangibilidad,
modificaciones sobre el cronograma electoral para estandarizarlo, reglas sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, elimina a las organizaciones políticas locales, modifica también las reglas de la elección regional y municipal referidas al vínculo que tienen los candidatos con su circunscripción y también incluye un nuevo impedimento para ser candidatos. Eso lo vamos a ver ahora en detalle y seguramente van a recordar algunas de las cosas que se discutieron en ese momento. El primero que quiero ver acá es tal vez uno de los menos importantes en el gran esquema de las cosas, ¿no? El 2 de noviembre del 2017 se publica la ley 30688 y básicamente lo que hace esta es elimina las organizaciones políticas locales del menú, por así decirlo, de organizaciones políticas que tiene la ley de organizaciones políticas. ¿Ustedes saben qué era una organización política local? Son organizaciones políticas locales que pueden participar en elecciones municipales, provinciales, o distritales, que mayormente sus logos los llevaban con el número 1 de acuerdo a orden que se presentaba. Sí. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia con esas organizaciones o conoce alguna cosa más? Así es, en efecto. Una organización política local, en primer lugar, era una organización política, valga la redundancia, que se podía inscribir de una forma mucho más sencilla, porque no tenías que cumplir todos los requisitos que te exige o que te exigiría inscribir a un movimiento regional o a un partido político. Es decir, no tenías que juntar tantas firmas, el proceso era más rápido y de alguna forma canalizaba opciones políticas de candidatos independientes, ¿no? O de opciones independientes, por así decirlo. Sin embargo, el legislador estimó de que este tipo de organizaciones lo que hacía era fragmentar más el espectro político y opta por eliminarlas. Y no hace mayor cambio, solamente borra cualquier mención a la organización política local. Es así que actualmente solamente tenemos dos tipos de organizaciones políticas. Bueno, tres si vamos en estricto, ¿no? Tenemos los partidos nacionales, que pueden participar en elección general, regional y municipal. Tenemos a los movimientos regionales que pueden participar solo en elecciones regionales y municipales. Y tenemos las alianzas. Ahora, las alianzas, en este esquema, actualmente, digamos hasta este momento que estamos en el tiempo, solo se podían formar entre partidos políticos o movimientos regionales o movimientos. Y si hubiera alguna alianza entre partidos y movimientos, solo podían participar en elecciones regionales y municipales. Hasta ahí creo que más o menos estamos claros, ¿no? Pero con esta se elimina la posibilidad de que los ciudadanos de forma rápida puedan tal vez formar una organización pequeña que participase de una elección distrital. Esta es una modificación más importante, la modificación al cronograma electoral. ¿Qué es lo que ocurría antes con los cronogramas electorales que teníamos? Como les había adelantado un poco, los plazos que teníamos de ejecución eran diversos. Para una elección regional y municipal teníamos casi hasta 240 días para su ejecución. Para una elección general solo teníamos 180. Es más, y podían ser 150 porque el presidente tenía cierto plazo para poder, digamos, convocar a dicho proceso electoral. Del mismo modo, esto impedía que el ciudadano fácilmente pudiera saber en qué momento, en qué etapa del proceso electoral se encontraba. Y lo que se quería era generar espacios para que el sistema electoral pudiera hacer su trabajo de forma adecuada. Entonces, se da esta ley el 20 de octubre, la ley 30673, que estandariza el plazo de ejecución de los procesos regionales y municipales y de los procesos de elecciones generales a 270 días. Ahora, esta norma tiene problemas, porque si bien arregló y estandarizó los plazos, no adecuó, por ejemplo, menciones a las elecciones municipales complementarias. Del mismo modo, tampoco se puso en el supuesto de que hubiera un referéndum, ni tampoco se puso en el supuesto de que hubiera una elección congresal extraordinaria. Entonces han quedado como tres vacíos que esperamos el Congreso nuevo que se instale el próximo año pueda resolver. Porque si bien son elecciones extraordinarias y no siempre van a ocurrir, es mejor que la legislación esté completamente adecuada. Pero vayamos al detalle de qué cosa es lo que cambia la ley 30673. Primero, en cuanto a las alianzas electorales, te dice, si tú vas en alianza electoral para el Congreso de la República, tienes que señalar cómo te vas a dividir
el financiamiento público si llegas a obtener escaños en caso se separen, porque eso era algo que había obviado la ley. Entonces, antes se unían dos partidos, ganaban 2 o 3 escaños, por esos escaños les entregaban dinero, pero se separaban y no sabían cómo dividirse el monto. Entonces, con esta modificación le dicen, no, desde antes, desde el principio vas a tener que decirme con qué porcentaje se queda cada uno. En caso de inscripción de candidatos se señala de que todos los plazos se computan en días calendario, es decir, no son días útiles, sino 2 días naturales. En cuanto a las tachas, se establecen plazos más claros, son aproximadamente 3 días que toma o en los cuales se puede presentar una tacha. Y un tema muy importante es de que se permite la votación de todo ciudadano que haya cumplido 18 años a la fecha de la elección. ¿Ustedes se recuerdan qué sucedía antes? Así es. Como dice su compañera, lo que mandaba era el cierre del padrón. Entonces, si tú al cierre del padrón no habías cumplido 18 años, pues no votabas, aún si cumplías 18 años el día de la elección. Esto nos parecía que generaba cierto perjuicio a la participación política de esta población que, para todos los efectos de lo que señala la Constitución, tenía sus derechos políticos activos. Ya tenía 18 años, era mayor de edad, tenía su DNI azul, no tenía por qué, no había ningún motivo por el cual impedirle la votación. Es así que este sí es un cambio muy positivo, además del cambio del cronograma electoral, en el cual todo ciudadano peruano que cumple 18 años puede votar en la elección hasta ese mismo día. Y esto por primera vez se aplicó en el proceso de referéndum del 2018. Y a partir de ese momento, pues en adelante, ¿no? A todos los procesos electorales. Ahora, aquí es un punto en el cual quería un poco graficarles cómo era el cronograma electoral antes. Este es el cronograma electoral de la elección regional y municipal del 2014. Si se fijan, el día 180 es el 8 de abril y la convocatoria es el 24 de enero. Más o menos son 60 días extras ahí. Es decir, de que la elección regional y municipal se convocó con una antelación de 240 días antes de la fecha de la elección. Y si se dan cuenta, los plazos son bastante apretados, tanto para la resolución de admisibilidad de las listas de candidatos como la resolución de tachas y demás. Ahora, obviamente, en una elección regional y municipal teníamos pues más de 100.000 candidatos, así que 240 días es un tiempo relativamente adecuado. Pero, miren lo que pasaba con una elección general. Si se fijan, en la fecha de convocatoria está en 180 días antes de la elección. Ahora, es cierto que para una elección una elección general, la cantidad de candidatos es menor. Estamos hablando de aproximadamente 3.000 candidatos, pero la carga política es mayor. Entonces, cada caso que se resuelve requiere de un estudio adecuado, digamos, de cada una de las cosas que se va a absolver. Y nuevamente aquí los plazos son relativamente cortos. Es decir, estamos ante cronogramas electorales que, si bien es cierto, han sido útiles y se han podido cumplir, lo cierto es de que tal vez con un poco más de tiempo se podían resolver los temas de forma más holgada. Es así que, con las modificaciones que se dieron en el 2017, el primer proceso en el que hemos aplicado el cronograma modificado es la elección regional y municipal del 2018. Y como ven, hay más ítems porque se agregaron nuevas cosas, pero el plazo de ejecución del proceso es mucho más amplio. La convocatoria se hace al día 270 antes de la elección. Y un elemento muy importante, que es el padrón electoral, este cierra y se empieza a trabajar desde el día 365 antes de la elección, es decir, un año antes. Esto le permite a RENIEC tener mucho más tiempo para poder trabajar el padrón electoral de forma más holgada y obviamente al jurado para poder hacer la fiscalización que corresponde. Y por otro lado, se establecen plazos más holgados para la ejecución de democracia interna, así como también plazos más claros para la declaratoria de admisibilidad de las listas de candidatos, para los plazos de tachas de las listas de candidatos, y se insertan 2 ítems que son muy importantes, que es primero el límite para la declaratoria de admisibilidad de las listas, que es 60 días antes de la elección, y el máximo plazo en el cual se puede ejecutar una exclusión de candidatos, que es 30 días antes de la elección. ¿Y por qué es esto importante? ¿Cuál es el trabajo de OMPE? ¿Sí? Así es.
Y cuando estamos ante una elección general, ¿a dónde manda las cédulas? ¿Solo en el país? Ya. ¿Cuánto tiempo creen que demora mandar las actas impresas del Perú al extranjero? Porque no se van a ir solamente a Europa o Estados Unidos o Argentina, se van a ir hasta Madagascar. Usualmente a OMPE le toma aproximadamente entre 30 y 45 días remitir todo el material electoral a todo el mundo. Entonces, el que exista un límite máximo para las exclusiones facilita ese trabajo. Porque si OMPE imprime un acta, una lista, un acta de sufragio, ¿no?, van a figurar los candidatos y las opciones políticas que en efecto están participando y que no han sido excluidas por alguna u otra razón. Entonces, ese es un punto importante. Entonces, digamos, el cambio en el cronograma es positivo. Sin embargo, como ya les había dicho, se generan ciertos vacíos con procesos extraordinarios, como el tema de las elecciones municipales complementarias, con el tema de referéndum y con la elección, obviamente, congresal extraordinaria como la que estamos viviendo ahora. El principal problema que tenemos acá, como les digo, y que se va a ver inmediatamente después de esto, es el problema de referéndum, porque el referéndum se dio a fines del 2018, ¿no? Y este es un tema que supongo va a tener que ser tratado por el siguiente Congreso. Esta es otra norma que es importante que se dio en el marco de la reforma entre el 2017 y 2018, la intangibilidad de las normas electorales. Y lo que hace esta norma es simple. Te dice de que una norma, una ley que modifica algún aspecto de un proceso electoral que se haya dado dentro del año anterior a la elección no tiene vigencia sino hasta que ese proceso electoral culmina. Entonces, por ejemplo, tomemos el ejemplo de esta elección extraordinaria. ¿Cuándo es la elección? Desde que vamos a tener el próximo año. 26 de enero. Un año antes sería hasta el 26 de enero del 2019, ¿verdad? Entonces, si aplicamos lo que dice la ley, es que cualquier norma que se haya dado que afecte ese proceso electoral en específico, dentro de ese año de protección, no tiene vigencia ni es aplicable al proceso de elecciones congresales. En cuanto a publicidad y propaganda, se establecen algunos topes y se mantiene la sanción por dádivas, pero esta vez se hace un poco más graduable. Es decir, si un candidato comete esta infracción, no se le excluye de forma inmediata, sino primero se le sanciona con una multa. Y si reincide, es decir, vuelve a cometer la misma acción, allí recién se le excluye. La única excepción que se pone es en el caso el candidato haya ofrecido o haya entregado o haya prometido dar un objeto o el monto equivalente a 2 UITs. En caso se detectase que han sido 2 UITs, lo que se procede es de exclusión inmediata, ¿no? Esos son los cambios en cuanto a financiamiento político que se da durante la reforma del 2017 y 2018. Luego también hay una modificación que ha sido aplicada en la elección regional y municipal, que es esta modificación que se hace sobre el vínculo entre el candidato y circunscripción. ¿Y ustedes recuerdan cuáles son los requisitos para ser candidato a gobernador regional o a alcalde? ¿Residir cuánto tiempo dicen? Residencia. Claro, antes se exigía residencia, ¿no? En el caso de los gobernadores, bueno, y de los candidatos a un cargo regional, y en el caso de los cargos municipales, bueno, se exigía domicilio, pero siempre se verificaba que la persona en efecto viviera en el lugar al que buscaba postular. Cuando se da esta modificación, no solamente se permite la aplicación del domicilio múltiple para efectos de participar de una elección regional y municipal, sino también se permite que aquellas personas que hayan nacido en la localidad puedan participar. Ahora, para nosotros esto genera ciertos problemas porque se supone que una autoridad regional y municipal debería estar muy conectada con la circunscripción a la cual busca representar o en la cual busca trabajar. Pero si estamos hablando de una persona nacida, este vínculo se debilita un tanto, porque puede ser de que esta persona haya nacido en el lugar, pero nunca haya vivido allí, o que se haya alejado del mismo y haya perdido conexión con las necesidades que pueda tener su localidad.
pero esa es la opción que ha elegido el legislador y es lo que se ha aplicado en la elección regional y municipal del 2018. Hay también un cambio adicional que es un impedimento. Ahora, esta norma que se dio justamente en enero del 2018, lo que hace es genera un impedimento permanente. ¿Y permanente para quién? Para personas que hayan cometido ciertos delitos que el legislador estima son de alta gravedad. ¿Y cuáles son estos? Básicamente son las personas que han sido condenadas, eso sí, con condena firme, por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de este impedimento? Es permanente. Es decir, si tú has sido condenado por esos delitos, no importa si has cumplido la condena y si te has rehabilitado, igual sigues impedido de participar de cualquier proceso electoral. Y, como he repetido, este impedimento se mantiene incluso más allá de la rehabilitación de la condena. Esto puede ser cuestionable porque estamos hablando de un impedimento permanente durante toda la vida de esa persona, es decir, le estamos restando importancia a la función rehabilitadora que debería tener la sanción penal, pero nuevamente es la opción que el legislador optó. Y en efecto, este ha sido un impedimento que también se ha aplicado a la elección regional y municipal del 2018 y se va a aplicar obviamente en adelante. Y con eso terminamos la segunda parte de la reforma electoral. Hasta allí han habido ciertos avances sobre la reforma electoral, pero todavía quedan algunos espacios en los cuales no se ha discutido nada, como por ejemplo el tema de la democracia interna. O tampoco se ha discutido temas como la modificación de las cuotas electorales, ya sea ir por la paridad y alternancia en el caso de la cuota de género, como tal vez generar algún mecanismo que permita la representación más efectiva de las comunidades indígenas, que como ustedes deben saber tienen una cuota electoral que está ligada al cálculo que se hace con cifra repartidora. Y en tanto las mujeres como indígenas y como los jóvenes sean colocados en los últimos números de la lista, tienen menos opciones de poder alcanzar un escaño, ¿no? Ahora, todas esas discusiones se van a trasladar a este año. Y creo que todos estamos más o menos familiarizados con lo que ha ocurrido este año en cuanto a reforma electoral. Y después de los sucesos políticos que tuvieron lugar a fines del 2018 e inicios del 2019, tenemos este proceso de reforma que tiene para mí dos etapas. La primera es la reforma constitucional que nace del referéndum nacional del 2018. Y la segunda es la reforma política, que tiene lugar durante todo este año y finaliza en agosto. En el caso del referéndum nacional, todo parte, pues, hubo toda una discusión política para modificar la Constitución en ciertos aspectos. Se llega a aprobar esto a través del Congreso de la República y se tiene que convocar a un proceso de referéndum, el cual se convoca para el 10 de octubre del 2018. Y aquí se genera o se identifica ese problema que les comentaba. El referéndum tiene un cronograma electoral que es distinto a aquel que se había estandarizado. ¿Y por qué es distinto? Porque la LOE, en el artículo 82, establece que el proceso de referéndum para reforma constitucional se tiene que ejecutar en un plazo de 90 o 60 días. Ahora, 90 o 60 días es completamente distinto a los 270 que tiene un proceso electoral normal. Y la única razón por la cual se pudo ejecutar ese proceso de forma adecuada es porque ya teníamos uno en marcha, que era el proceso de elecciones regionales y municipales del 2018. Gracias a ese proceso y a la ejecución de la segunda vuelta de la elección regional es de que se puede ejecutar con éxito el proceso de referéndum. Y un poco recapitulando, ¿no? Existen distintos... Sí. Perdón. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso de referéndum? O sea, digamos, tenemos distintos tipos de referéndum. Hay referéndums para la ratificación de normas constitucionales, que es lo que vivimos, referéndum para la regionalización y referéndum por denegatoria de iniciativas legislativas. Nosotros como ciudadanos podemos presentar iniciativas legislativas a través de este mecanismo que establece la Ley de Derechos y Participación y Control Ciudadano. Y si el Congreso lo deniega,
pues podemos solicitar que se nos abra las puertas para un referéndum. Pero de estos tres tipos, lo que vivimos en las fines del 2018 fue el primero, la ratificación de reformas, de las reformas hechas a la Constitución por el Congreso de la República. Esto nace del artículo 206, no tiene desarrollo legal, es decir, no hay un cronograma establecido y no tenía ningún antecedente en la reciente, porque desde que se dio la Constitución del 93 nunca se ha hecho una reforma a la Constitución que haya llevado a un referéndum, siempre se hacían todas en el Congreso. Y más o menos ese fue el cronograma que seguimos, ¿no? La iniciativa del presidente de la República se aprueba en el Congreso con 66 votos y en tanto se aprobó con esa cantidad de votos, va a referéndum. Ahora, ¿qué es lo que se consulta? Se consultan 4 cosas. La primera pregunta tenía que ver con la reforma constitucional referida a la Junta Nacional de Justicia, que no nos incumbe porque no tiene ningún elemento electoral. Y las otras 3 sí. La primera hablaba sobre reformas al financiamiento de las organizaciones políticas, luego una reforma sobre la reelección inmediata de los congresistas de la República y finalmente la pregunta que hablaba sobre la bicameralidad. De estas 4 se llegan a aprobar las 3 primeras. Y de lo que vamos a hablar ahora son de las 2 que tienen que ver con la reforma, digamos, con materia electoral. Primero tenemos la modificación del artículo 35 de la Constitución. Y básicamente lo que se hace aquí es señalar que las organizaciones políticas pueden ser sancionadas de forma penal o civil y que las organizaciones políticas no pueden contratar espacios de radio y televisión. Estos espacios se tienen que entregar a través de una franja electoral, es decir, a través del financiamiento público indirecto, que es básicamente lo que vamos a ver aquí, ¿no? Se señala que el financiamiento puede ser público y privado, que el financiamiento público se da bajo criterios de igualdad y proporcionalidad, que todo financiamiento privado tiene que hacerse a través del sistema financiero y que la propaganda electoral en radio y televisión se tiene que dar a través de la franja electoral, es decir, el financiamiento indirecto. También se señala de que las sanciones que se puedan aplicar a este proceso pueden ser administrativas, civiles o penales, lo que da cabida a lo que se discutió este año, donde se incluyeron dentro del Código Penal algunas sanciones en caso se presentase un financiamiento ilegal. Y obviamente en el caso de la contratación de radio y televisión, eso se prohíbe de llano, y el único espacio por el cual ellos van a poder acceder es a través de los mecanismos de franja que OMPE tendría que poner a su disposición. La siguiente norma que se aprueba es el impedimento de reelección de congresistas de la República y se hace un añadido, se añade el artículo 90A a la Constitución y básicamente lo que dice es que los parlamentarios no pueden ser reelegidos en un nuevo periodo de manera inmediata en el mismo cargo. La redacción que se incluía ahí obedecía a que había la posibilidad de que hubiera un Congreso bicameral, ¿no? Y entonces de alguna forma se trató de insertar ahí el tema del cargo. Ahora, aquí, y un poco hablando de lo que conversábamos hace un rato sobre el tema de si es correcto o no la reelección de autoridades en distintos cargos, si vemos la reelección de congresistas que hemos tenido a lo largo del tiempo, vamos a notar de que en realidad el número de reelectos es relativamente bajo. No son muchos los congresistas que son reelegidos de un periodo a otro. Como mínimo son el 14% y el 20%. Y hay muchos países en los cuales no hay restricciones sobre la reelección, que son los primeros que podemos ver ahí. Los únicos en los que tienen procesos que tienen límites a la reelección son Bolivia y México, y aquellos que son iguales a la prohibición que tenemos nosotros actualmente es Costa Rica. Y aquí es algo a lo que quería llegar. Cuando se prohíbe la reelección inmediata en la Constitución, como ya hemos dicho, se prohíbe ya a todos los cargos. En el caso de la presidencial lo tenemos en el artículo 112, donde se prohíbe la reelección inmediata. En el caso de los gobernadores y alcaldes, en el artículo 191 y 194 respectivamente. Y ahora lo incluimos también en el artículo 90A para el caso de los congresistas de la República. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Es porque la Constitución ya cambió. La Constitución, cuando se dio en el 93, no generaba ningún impedimento para la reelección. Es decir, todos podían reelegirse inmediatamente, si así lo estimasen. Pero esa versión de la Constitución en el 93 es distinta a la Constitución que tenemos ahora. En el 2019
salvo sea un consejero regional o un consejero municipal, la reelección inmediata está proscrita. Y esto ya me lleva a la última parte de esta exposición, que es la reforma política que hemos vivido este año. Nuevamente, el jurado presentó un proyecto de código electoral en el 2019, con algunos ajustes y algunos nuevos incrementos para poder tratar de mejorar la legislación electoral en el mismo espíritu unificador que tenía el código original del 2011 y la versión que se presentó en el 2017. Lamentablemente, nuevamente, no se adopta el código electoral tal cual, sino se aprueba una serie de normas. Claro está que este proyecto todavía está está en el trámite legislativo y esperamos de que el próximo Congreso pueda aprobarlo en su totalidad. Pero hablemos de lo que se ha aprobado en agosto y se ha publicado en agosto de este año. Primero tenemos una norma que habla sobre la inscripción y cancelación de las organizaciones políticas. Y esto es importante mencionarlo porque hay un cambio de paradigma. Antes, tú para poder inscribir una organización política necesitabas adherentes. Ahora ya no, ahora necesitas afiliados. Y ya no necesitas el 4% de adherentes, sino tan solo necesitas el 0.1%, que son aproximadamente 24.000 ciudadanos. Pero ojo, tienen que ser afiliados a tu partido. Es decir, tienen ciertas responsabilidades y deberes dentro de tu organización política. Este porcentaje es distinto para los movimientos. En el caso de los movimientos se exige el 1% del padrón electoral de la circunscripción y como mínimo tienen que tener 1.000. Esa es, la regla que establece, ¿no? No hay verificación biométrica, que es algo que el jurado había estado proponiendo, y en todo caso el apoyo que RENIEC pueda brindar en este proceso es opcional. Si el partido político o el movimiento regional lo estiman, lo solicitan y RENIEC les brinda el apoyo. Hay también un cambio en cuanto a los comités. Ahora se establece un número fijo que debe permanecer a lo largo del tiempo y la existencia de la organización política. Un partido tiene que tener comités en 4/5 de todos los departamentos y 1/3 de todas las provincias. Y los movimientos en 4/5 de las provincias de su circunscripción. Estos comités tienen que mantenerse permanentemente porque si el número se reduce, lo que va a producirse es la suspensión de la organización política. En el caso de la cancelación hay un cambio importante también. Antes, para poder cancelar una organización política, tenía que no haber superado la valla o no haber obtenido representantes al Congreso de la República. Ahora ese O cambia a una I. Y eso quiere decir que ahora se exigen las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, tienes que haber superado la valla y tienes que haber alcanzado representantes al Congreso de la República para poder mantener tu inscripción. Del mismo modo, es ahora obligatorio participar en todo proceso electoral. Y no me refiero solamente a la elección general, es decir, tu partido nacional tienes que participar necesariamente en la elección general, pero también tienes que participar en al menos algunas elecciones regionales y en algunas elecciones municipales. Lo mismo para los movimientos regionales, pero obviamente proporcional a la participación que ellos tienen, ¿no? Y también se suspende a las organizaciones políticas siempre que no cumplan con el requisito de comités o no cumplan con el requisito de afiliados. Hay un tema con la integración y las alianzas se vuelven permanentes. Si tú obtienes representación, mantienes tu alianza a lo largo del tiempo, por lo menos durante ese periodo. Y en el caso de la integración, se da la posibilidad que los movimientos regionales, si son movimientos de por lo menos la mitad del país, puedan fusionarse y conformar una organización política nacional, o sea, un partido nacional. En el caso de cuota y alternancia, si bien ese es un avance, tenemos un pequeño problema. La cuota electoral no ha alcanzado paridad. La cuota electoral se ha subido un 40%, que se va a elevar de forma temporal en los procesos de elecciones generales 2026 y 2031, donde se eleva primero un 45% y un 50%, pero la regla madre es 40%. Es decir, para la elección del 2036, si no se hace ningún ajuste a la ley, nuevamente la cuota de 50% va a bajar a 40%. Lo que sí es importante es de que se da alternancia en todas las listas, es decir, en las listas de candidatos al Congreso de la República tiene que ir una mujer, un hombre de forma alternada hasta que acabe la lista, o viceversa. Y una ausencia es de que no se hace mención a la alternancia en las elecciones, en las listas de candidatos a elecciones regionales y municipales. La regla que se ha aprobado es solamente para elecciones al Congreso de la República. Y si querías hacer una pregunta, creo. Sí, ¿qué quiere decir que la alianza es permanente? Lo que pasa es de que la alianza
por lo menos en la legislación antigua, se mantenía solo durante el proceso. Es decir, una vez acababa el proceso, la alianza desaparecía, a menos que los partidos que la integran decidiesen mantenerla. Ahora no. Ahora, si tú has obtenido representación en el Parlamento, lo que va a ocurrir es que tu alianza no se va a cancelar, sino se va a mantener en el tiempo, por lo menos durante ese periodo. Van a mantener su cohesión, por así decirlo, ¿no? No, claro, o sea, pero eso ya es el tema parlamentario, o sea, digamos del parlamentario individual que quiere renunciar. Pero el grupo parlamentario original va a ser la alianza, así es. Luego de la paridad y alternancia tenemos un cambio que también es importante, que es el de la democracia interna con las primarias. Como ustedes saben, ahora, bueno, hasta este proceso electoral se aplica una regla de democracia interna en la cual hay 3 modalidades. Hay la modalidad de afiliados y ciudadanos que voluntariamente quieran participar de la elección y las elecciones abiertas. Obviamente, estas 3 no tienen supervisión de ningún proceso, de ningún órgano del sistema electoral si es que no lo piden la propia organización política. Esto cambia. Con la norma nueva que se ha aprobado, lo que va a existir es un sistema de elecciones primarias, que es un modelo que se aplica en Uruguay y se aplica en Argentina. Y básicamente es un proceso que es a cargo del sistema electoral. Se trata de un proceso nacional, nuevamente. El objetivo es la selección de candidatos y ese se realiza de forma simultánea con la participación obligatoria de todos los ciudadanos. Lo que sí es importante tener en cuenta aquí es de que los únicos cargos que son sometidos a primarias son los de la plancha presidencial, los congresistas de la República, alcaldes y gobernadores. Los consejeros, ¿cómo se eligen? A través del sistema antiguo. Es decir, con las 3 modalidades, sin supervisión del sistema electoral, tal y como se ha venido haciendo hasta ahora. Pero para los cargos que he señalado, sí se tiene que aplicar una primaria, ¿no? Lo cierto es de que hay algunos vacíos aquí. Por ejemplo, la fecha de ejecución de la primaria va a depender de lo que el Jurado Nacional de Elecciones señale cuando determine el cronograma electoral, ¿no? Y otro punto importante aquí es de que se ha establecido una regla especial para la elección del 2021 en la cual las organizaciones políticas que ya contaban con inscripción antes de la aprobación de esta norma van a poder ejecutar un proceso de preprimarias, digamos. Van a poder ejecutar un proceso electoral antes de las primarias donde ellos van a elegir sus listas de candidatos. Y la primaria básicamente va a ser un espacio de ratificación de las listas que han elegido, ¿no? Lo que sí es importante señalar es de que para que una organización política pueda participar del proceso en sí, tiene que haber superado la primaria por lo menos con un 1.5% de los votos. Si no supera ese 1.5%, no participa de la elección general, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta porque es un punto importante. Y bueno, hay ahora sanciones penales en contra del financiamiento, es decir, si hay alguna persona que infrinja las normas del financiamiento o entregue financiamiento ilegal, puede ser sancionado con distintas penas privativas de la libertad. Solamente un pequeño paréntesis acá, ya final, con el tema de la elección congresal extraordinaria del 2020. Como dijimos, un problema que tiene, digamos, la legislación actual en cuanto al cronograma electoral es que no ha tratado las elecciones extraordinarias, ya sea referéndum, ya sea complementarias y estas de aquí. Tanto es así que no hay un cronograma detallado de qué cosa es lo que va a suceder. Entonces, cuando se convoca ese cronograma, ese proceso de elecciones complementarias, el Poder Ejecutivo ha tenido que emitir un decreto de urgencia para que sea el propio Jurado Nacional de Elecciones el que establezca el plazo o, digamos, las etapas en las que se va a cumplir este proceso que no tiene un espacio de 270 días, sino tan solo de 120. Un punto que es importante destacar aquí, y como lo señalamos hace un momento, es que el jurado lo que ha hecho es aplicar la regla de intangibilidad. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos hace un momento de la regla de intangibilidad que establecía una protección de 1 año antes de la elección? Esa se ha aplicado a este proceso. Eso quiere decir que las normas, las últimas que hemos visto que se aprobaron el 27 de agosto, no están siendo aplicadas a este proceso electoral en específico, sino que se van a aplicar después que este termine, recién para la elección del 2021. Entonces, aquí, en este proceso de elecciones extraordinarias, tan solo estamos, digamos, ejecutando el proceso electoral con las reglas que estuvieron vigentes hasta la última reforma del 2017-2018. Las reformas del 2019 no se están aplicando. Las reformas de referéndum sí, porque se dieron en un momento anterior.
Tanto es así que la resolución 155 lo que establece allí es una lista de las normas aplicables y lo que yo he señalado en rojo son las leyes que son aplicables al proceso electoral. Obviamente el jurado ahí no solamente ha detallado leyes, sino también ha detallado todos los reglamentos que son aplicables al proceso electoral en sí. Y finalmente hay algunas cosas que todavía están pendientes y que hay que verificar y que hay que revisar y que esperamos que el Congreso de la República siguiente pueda ver, como el tema del ajuste del cronograma de las elecciones municipales complementarias, el ajuste del cronograma de referéndum, la inclusión de la posibilidad de que se presenten vacancias y suspensiones de oficio, en el caso, por ejemplo, de una autoridad que esté condenada a pena privativa de la libertad, que se establezca y se desarrolle la franja electoral, porque ahorita existe la prohibición de los partidos políticos a contratar con radio y televisión, pero no hay un desarrollo en la ley sobre cómo es que se va a aplicar esta prohibición, ni siquiera hay sanciones sobre ella. Los ajustes al cronograma del proceso de elecciones complementarias, de elecciones congresales extraordinarias, la mejora de la participación política indígena, es decir, es necesario que tengan representación en el Parlamento también, así como también la corrección de la cuota de género para que pueda alcanzar la paridad verdadera. El punto de los jurados electorales descentralizados, es decir, justicia electoral permanente, así como otros temas que para el jurado es especialmente importante, como el precedente electoral, para que exista una línea que los jurados electorales especiales puedan seguir, y la adhesión biométrica, es decir, de que de forma obligatoria, cuando se conforme una organización política, RENIEC participe para poder identificar claramente a los ciudadanos que quieran conformar la organización política, ¿no? Y eso es básicamente todo lo que había que hablar en cuanto a reforma electoral, ¿no? No sé si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda. Pero sobre la norma electoral, ¿sí se tiene en cuenta para esta elección del 26 de enero? Pero ojo, se tienen en cuenta las reglas del 2017-2018, no las del 2019. O sea, ese 2019 que dice I no se aplica para este proceso electoral, porque la norma se dio el 27 de agosto, que está dentro del año de protección. Nuevamente, la idea de todo este viaje en el tiempo ha sido para que más o menos veamos cuánto hemos avanzado y cuánto falta por hacer. ¿Se ha avanzado en la reforma electoral? Sí, hemos tenido varios avances en la reforma electoral, pero todavía nos queda bastante por discutir y nos queda bastante por hacer, y esperemos que eventualmente tengamos un código electoral, ¿no?, donde todo esté concordado y reunido. No sé si hay alguna otra pregunta más. A mí me parece interesante toda la reforma pendiente en el tema de vacancias y suspensiones, que no solamente deberían regularse en el sentido que sean de oficio, sino inclusive en el propio desarrollo del procedimiento. Más aún en los casos de las suspensiones, que la misma ley orgánica de municipalidades es tan ambigua que ni siquiera te da luz de cuál debe ser el procedimiento o cuándo debe iniciarse un procedimiento de suspensión. Solamente te establecen las causales, nada más. Causales que inclusive, si las interpretamos, podían hasta generar también confusión, si estamos frente a un tema de vacancia o si estamos frente a un tema de suspensión. En el caso de las vacancias y suspensiones, el jurado ya tiene una línea jurisprudencial que en la mayoría de casos es aplicable. El problema muchas veces en estos procesos son las municipalidades o los gobiernos regionales, porque no tienen claros el procedimiento inicial. Y además porque a veces también se resisten a tramitar la propia misma, o sea, se resisten a ejecutar la sesión en la cual van a discutir la vacancia o la suspensión. Para nosotros es importante el tema de la vacancia y suspensiones de oficio porque la mayoría de las causales que están en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales son causales objetivas. Es decir, se habla de fallecimiento, se habla de un mandato de detención, se habla de una condena privativa de la libertad. Todas esas no merecen mayor discusión, son hechos. Si te han condenado y tienes una sentencia firme a pena privativa de la libertad, el Consejo Municipal no puede resistirse a la misma. Y es por eso que nosotros veíamos la vacancia y las suspensiones de oficio como una salida, ¿no? Es decir, un ciudadano que ve que la vacancia, digamos que una autoridad está incurriendo en alguna de las causales de vacancia y suspensión, podría presentar eso ante el Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones tramitarlo rápidamente, ¿no?, en los plazos que establece la ley, que es aproximadamente 30 días. Pero nuevamente el problema aquí es de que se trata de un procedimiento que es político y jurisdiccional al mismo tiempo, ¿no? En tanto esto lo vea un consejo municipal, pues va a tomar un tiempo mayor al que probablemente requeriría. Bueno. En el caso de las vacancias, por ejemplo, si
presenta su certificado médico, no se presenta, y en la siguiente puede presentar que no viene su abogado para su derecho de defensa, en la siguiente no hay coro, como la mayoría de los regidores son de su organización, en la siguiente se sigue enfermando. ¿Y qué pasa con esto? A pesar de que puede tener una causal objetiva, ¿seguirá en el cargo? Si es una causal objetiva, por ejemplo, un mandato de detención, no. O sea, si es que se aplicase la propuesta del jurado, imaginemos que ya existiera esa propuesta, el jurado podría pronunciarse. Pero en tanto esta reforma no existe, hay que recordar que los consejos municipales tienen autonomía. Es muy difícil incidir en lo que vayan a decidir o la agenda que se vayan a poner. Ellos mismos son los que tienen que poner la agenda y discutir los temas que se ponen digamos, en agenda, ¿no? Pero bueno, si no hay otra pregunta más bien yo quería agradecerles por el tiempo y también agradecerles por la demora al momento de iniciar la sesión de hoy. Y bueno, muchas gracias por la atención.